Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a ver quién se va conectando. Cuenta la idea, gracias por estar acá. La idea es que me puedan ir contando si ya me escuchan, si me escuchan bien. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Ahí veo que ya se conectó Sandra. Hola, bienvenidas. ¿Cómo están? Súper, muchas gracias por confirmar que me escucho bien. Gracias. Eso de cuadrar todo y que se escuche bien es súper importante. Gracias, Caro. Bueno, qué bueno tenerlos acá, qué rico, veo que nos vamos conectando todos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Gracias. Acá démosles unos minutos a que vayan llegando más personas. Hola, no, gracias por la invitación. Yo estoy súper feliz y contenta de estar acá. Es súper emocionante volver a casa. Hoy estaba pensando precisamente en lo que significaba estar en este espacio de Enredando acá en la facultad y me sentí como en inducción, súper chévere. O sea, como volver a casa, saber que finalmente es un espacio donde tú, pues, compartimos tanto tiempo, tantos años, tantas cosas, chévere. Como volver a conectar con, con tantas memorias de cuando estudiamos acá la carrera y demás. Súper, muchas gracias. Sí, es tal cual, es casa. Incluso cuando paso por el frente me acuerdo mucho cuando yo entré a la facultad quedaba abajo en la 45 con séptima y era súper interesante porque era otra cosa, no nos tocaba escalar la montaña como hoy les toca a nuestros colegas que están en formación y, y bueno, todos los cambios que hubo en esa época y bueno, en fin, tantas cosas, han pasado muchos años. Incluso cuando yo entré era 2001, me acuerdo mucho. Entonces, bueno, algún tiempito que ha pasado ahí, me voy delatando cuánto tiempo llevo. Gracias, gracias a todos por unirse. Eh, Hoy vamos a estar hablando del rol del psicólogo organizacional y la idea es que les comparta un poco acerca de pues ese rol que tenemos en las organizaciones, cómo es, cómo se ve y poder también compartir que es lo más, claro, lo más famoso es selección, ¿no? Es como por lo que más nos conocen, incluso más nos buscan, pero hay un mundo enorme de oportunidades y de campos de acción, y no solo de campos de acción, sino también de formas de generar valor dentro de las organizaciones. Y ese es como el tema que yo pues, quiero compartirles hoy. Eh, Muchísimas gracias a la facultad, a Joana por abrir este espacio. Yo creo que es de las cosas más lindas poder volver a contar un poco ese camino que ya se abre después de graduarse y pues que eso pueda servir a otros, ¿no? Para comprender cosas y para además saber que otras oportunidades hay ahí que tal vez uno ni siquiera las alcanza a ver. Entonces me parece súper chévere poder compartir. Entonces, hola Walter, hi mate. ¿Cómo estamos la charla del día de hoy? ¿Cómo la organicé? Primero, lo que estaba pensando era contarles un poco bueno, ¿y por qué estoy acá? ¿Y quién soy yo? Y cuál es el recorrido para que sepan desde dónde pues, se los voy a abordar. El segundo es romper un poco la barrera de por qué los psicólogos en la organización y el paradigma de, pues, ¿y por qué no estudiaste administración de empresas? Que es la típica barrera con la que nos enfrentamos cuando salimos con como dar este paso hacia las organizaciones. Hablar un poco de los campos de acción, de qué roles y sobre todo qué se necesita, que está viviendo la organización hoy en día
qué retos tuvimos el año pasado en COVID. Yo creo con COVID-19 llegando a nuestras vidas, creo que me pareció algo chévere contarles, porque eso abre otro sinnúmero de oportunidades para nosotros como psicólogos para poder realmente contribuir en este proceso en las organizaciones y pues cerrar un poco con unas reflexiones y demás. Entonces, sin más preámbulo, arranquemos. Pues Carolina Góngora, soy egresada de la facultad en el 2006, enamorada de la carrera y desde siempre en la carrera sabía que las organizaciones me encantaban. Tuve un hermano administrador que estaba muy metido en las organizaciones y toda mi familia y, y pues las empresas me encantaban y yo sabía que además de las empresas me causaba mucha curiosidad cómo las personas duraban tantas horas trabajando y les encantaba trabajar. Y yo lo veía en mi casa, lo veía en la gente que me rodeaba y yo decía, bueno, algo hay ahí de magia y sobre todo si son personas y están trabajando y de tanto tiempo, pues claramente hay mucho que hacer. Ahí toca lograr el balance. Entonces, esa es como, sí, mi gusto por las organizaciones siempre estuvo ahí. A lo largo de cuando ya salí de la facultad, ya después estudié mi maestría en recursos humanos, la especialización en negocios y estrategia, coaching de negocios, bueno, un montón de herramientas adicionales que fueron, digamos, complementando esta formación inicial que yo llevé como a mi carrera en las organizaciones. Um, lo que ocurre cuando salgo como tal ya digamos, recién egresada y demás, es que no tenía muy claro cómo hacer psicología en la organización, ¿sí? Y pues sencillamente fue fantástico esa primera oportunidad que yo tuve porque pues, primero tuve mentoras maravillosas que además eran psicólogas también y me enseñaron que lo más importante que tiene que hacer un psicólogo organizacional es generar valor. Generar valor, eso es lo más valioso. Claro, como psicólogos generamos valor en todos lados, pero imagínense cuando llego yo recién egresada a las organizaciones, hablan un montón de idiomas diferentes a los psicólogos y a la psicología como tal y a la comprensión del ser humano y me encuentro con este mundo de generar valor. Claro, ese primer rol fue en selección y lo agradezco enormemente porque desde ahí pude empezar a entender qué era este mundo y comprendí cosas que veía en la facultad. Entonces, claro, en la facultad veía que ahora nos enfrentábamos a el trabajador del conocimiento, que era Peter Drucker y toda la teoría, que pues eso fue por allá en los 60. Y claro, cuando me enfrento con eso, efectivamente, era otra cosa, pero además estaban conviviendo todos, ¿no? Todavía los cargos de operación, veía a las personas de roles más de generar ideas, de conectar información, de generar valor desde otro lugar, y yo decía, wow, qué valioso es poder comprender esto y hacer que la persona adecuada llegue al lugar adecuado, pero además tenía un reto adicional ahí y era que era moviendo gente, o sea, desde Colombia, gente a todos lados. Entonces era, ¿y cómo le traduzco esta oferta para que se vaya allá y además haya fit cultural y mucho, un sinnúmero de oportunidades ahí? Entonces dije, pues, claro, primera cosa, aterricé lo que significa trabajar con personas y que efectivamente estas personas están ahí porque están buscando un desarrollo personal y además están buscando desde cubrir necesidades básicas, que es tener un ingreso, tener una estabilidad, formar familia, planes futuros y demás, y además poder seguir construyendo sus proyectos de autorrealización, ¿no? De cómo contribuyen a sus proyectos y a dónde están. Entonces ahí dije, hace clic. Y yo creo que además abrió un campo gigante lo que pasó unos años antes con que en economía por fin se dieron cuenta que en el desarrollo económico estaba ligado a que las personas estuvieran bien, o sea, que el eje era la persona. Y pues eso es algo que es maravilloso que Amartya Sen nos haya dejado ese legado ahí, y es cómo se dan cuenta que si la persona está bien, si se siente plena, si logra desarrollarse, logra actuar en libertad, con
puede generar nuevas capacidades y eso hace que tenga plenitud y que además de pleno construya otro tipo de cosas que generan valor en la sociedad, que generan valor en el mundo. Y yo dije, no, pues es que acá no estoy construyendo una pared, es que estoy construyendo un castillo. O sea, esto es mi rol en la organización, construye sueños y construye negocios y el negocio genera opciones y, en fin, desde ahí aún más enamorada que de la organizacional. Pero ahí aprendí algo muy importante y es que tú tienes varias opciones en la organización y entonces está la primera como distinción que les quiero compartir. Cuando somos psicólogos organizacionales tenemos dos rutas. Bueno, hay más, pero digamos, eh, claramente estamos en el subsistema de recursos humanos, pero podemos irnos o por la especialidad o por la generalidad. Entonces, yo entré en un rol especialista de selección, pero con el tiempo, o sea, y fue cortito realmente, ese primer paso, me di cuenta que la generalidad era algo que a mí me encantaba. ¿Qué significa la generalidad? Y es, en selección, o sea, en especialidad tú estás ligado a un proceso, ¿cierto? El que sea. Selección, ahorita se los voy a compartir más al detalle. Pero la generalidad es cuando tú ves todos los procesos y desde ahí aportas al negocio. Entonces, al ser partner del negocio, eh, tú haces otro tipo de cosas, pero desde los dos ejes, sea el que sea donde estés, generas valor, tanto para la persona, como ya lo dije, en su desarrollo, en cómo hacer que cumpla sus expectativas, sus sueños, su crecimiento, como que siga avanzando con su plan de vida y para la organización. Entonces, ¿cómo logras apoyar para que el negocio sea sostenible, para que el talento adecuado esté en el lugar adecuado? ¿Cómo haces que además eso construya comunidad, que eso además construya país? En fin, un sinnúmero. Entonces, generas valor, construyes todo este tema de impacto social, pero además impactas directamente a las personas y te consolidas como un líder. Y si, yo siempre lo he visto así, el rol de nosotros ahí es, somos como los que convergemos los mundos y apoyamos en la construcción de relaciones gana-gana entre las dos partes, porque somos los que comprendemos cómo habla el uno, cómo habla el otro, qué necesidades hay, qué expectativas hay, qué planes futuros hay, entonces cómo proyectas todo, en fin, hay un montón de situaciones y de fenómenos sociales y humanos que ocurren en la organización que tenemos todas las herramientas para poder no solo traducirlos, sino acompañar a esta organización y a las personas a seguir avanzando en conjunto, creando relaciones positivas para las dos partes. Entonces eso, digamos que claramente a los que cuando iba a salir me dijeron que por qué no había estudiado administración, ahí está la respuesta. Realmente como psicólogos tenemos mucho que aportar desde que cambió el paradigma de la producción en línea y que el capital más valioso no son las personas. O sea, desde que el capital más valioso son las personas, claramente estamos llamados a estar en este escenario. O sea, claramente estamos ahí. Entonces, bueno, siguiendo un poco hacia cuáles son esas expectativas y como cuáles son como los campos de acción y qué habilidades se requieren. Entonces, les contaba esta primera distinción de generalidad-especialidad. Perfecto, entonces me voy a parar un segundo en la especialidad. Los roles especialistas como tal en las organizaciones lo que buscan es profundidad, es decir, que ese proceso se lleve a cabo con una profundidad y con una dedicación específica de este profesional que los va a ejercer. Entonces, claramente el más famoso es selección, pero hay muchos más. Entonces, otro rol especialista, por ejemplo, que es ahorita hermano, incluso lo tienen las personas de selección hoy en día, y es el tema de atracción, todo el tema de employer branding, todo el tema de cómo hacemos para contar la historia de la compañía y que eso genere
espacios de atracción para que la gente quiera venir a la organización. ¿Ven? Entonces, ese es un gran rol o un gran capítulo de la especialidad, es atracción y selección. Otro que se ve cada vez más en las organizaciones es, por ejemplo, cultura y transformación. Entonces, es cómo construyes esa forma en que la empresa hace las cosas y cómo la haces visible para poder compartirlo con toda la comunidad y que todos estemos como en la misma página. Entonces, y además en transformaciones, porque con tanto cambio y la economía cambia, todo cambia, en los negocios sí te toca estar al día, porque si no, te perdiste y te quedaste el bus. Entonces, estos departamentos de cultura y transformación o roles de cultura y transformación lo que hacen es eso, apoyar, por ejemplo, con tantas adquisiciones y fusiones que hay hoy en día. Ellos son los que ayudan a traducir, son los que ayudan a traducir todo lo que está ocurriendo y cómo podemos juntar, por ejemplo, si son adquisiciones, las dos compañías. Entonces, cómo podemos a compañías que venían hablando dos idiomas diferentes, ponerlos a hablar una sola. Y en el menor tiempo posible, pues porque esos procesos son bien de altísimo impacto y cuando se demoran mucho son bien dolorosos, por ponerle un adjetivo. Entonces ahí hay todo un campo de acción, cultura y transformación. Otro, diseño organizacional. Diseño organizacional es un campo, además todos son espectaculares, pero te tiene que gustar ser como el arquitecto de la organización. Entonces en diseño organizacional es qué áreas tenemos, para qué las tenemos, por qué las tenemos de esta manera, cómo son los reportes, cuántos reportes debería tener cada jefe, qué tipo de rol es, entonces si son de este tipo, máximo tantos reportes. O sea, es todo un tema de arquitectura, pero no solo de dibujarlo, sino el racional detrás y el impacto que hay de cada rol y por qué se construye de cierta manera y demás. Entonces, ese es otro gran capítulo. Y ese es hermano de otro que también van a escuchar, que es compensación y beneficios. Ese es otro gran capítulo de especialidad, donde lo que hacemos en esos es diseñar la estrategia de compensación y beneficios de la organización, pero también pensar que, por ejemplo, los beneficios sí le hablen a la población que tú tienes. Entonces, les pongo un ejemplo. No sé, beneficios estilo auxilios escolares, se me ocurre. Va seguramente para una población que tiene hijos o que tiene intereses académicos y demás, va a ser muy valioso. Pero, por ejemplo, para una población que no tiene hijos, que el tipo de intereses académicos es otro, pues ese beneficio no impacta. Entonces ahí es donde tú tienes que mirar población, qué sirve, qué no, y presupuesto claramente, y cómo armar la mejor estrategia para poder tener un paquete adecuado para los roles, para la compañía y demás, y sostenible, claramente. Y este departamento también tiene una subespecialidad que es todo el tema de movilidad. Entonces, cuando son compañías muy grandes, tienen operaciones en diferentes lugares, todo el tema de movilidad es súper importante y es cómo haces para que puedas tener talento de diferentes geografías alrededor del mundo para poder organizar y trasladar, hacer entrenamientos cruzados, hacer intercambios de talento. Bueno, tantas alternativas que hay, pero mobility como tal es una gran subespecialidad que también está dentro de las posibles acciones que tenemos. Formación y desarrollo, este también es bastante conocido, por lo general es muy apetecido por nosotros porque además ahí sí que ves la psicología ahí puesta. Y es cómo ayudas o apoyas el proceso de formación de la gente, pero además de desarrollar, o sea que realmente esos planes de carrera o esas aspiraciones que tienen las personas cada vez vayan más alineadas y vayan realmente generando frutos. Entonces, ¿cómo preparas la generación del líder siguiente?
planes de sucesión. O sea, hay un capítulo ahí y hay gente especializada en eso. Otra, que acá casi no estamos nosotros, a menos que tengamos una, digamos, una especialidad fuerte, complementaria con legal, es todo el tema de relaciones laborales. Entonces también podemos hacer parte, y es cuando construimos, cuando apoyamos en toda la construcción de las relaciones laborales. Por ejemplo, se ve mucho con el tema cuando hay conversaciones con comunidades, con sindicatos, con gremios. Hay ser facilitador de esos espacios de conversación y como ese mediador, por decirlo así, también podemos estar ahí. Y un campo muy importante, que precisamente el año pasado tuvo mucha visibilidad, es el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ya veníamos ganando un terreno bien importante por todo el tema de la inclusión, pues en Colombia. En otros países estamos un poco más atrás ahí, pero en Colombia puntualmente con la inclusión de la medición de riesgo psicosocial, por ejemplo. Era algo que antes no se consideraba un riesgo laboral, pero desde hace algunos años, incluso la facultad, la universidad también participó en el desarrollo de esa prueba para, para poder como tal aportar en esa medición y estandarizarla a nivel nacional. Ahí se abrió todo un capítulo, pero con lo que pasó el año pasado, el riesgo psicosocial se volvió core. Es muy importante para las organizaciones porque es el riesgo más relevante como tal que tenemos ahorita. Entonces es todo un capítulo que vela por eso. Y un rol nuevo que este lleva muy poquitos años, pero cada vez viene con más fuerza y más fuerza, más fuerza, es el de People Analytics, o pues todo el tema de inteligencia de datos de las personas. Y es en poder cruzar toda esa información, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver mi población con lo que hago, con las ventas que tengo, con dónde opero, con, no sé, la retención, con mi rotación? O sea, un montón de variables e información, y es cómo construir valor con esa información que está ahí. Entonces ese es otro gran capítulo de especialidad donde también hay equipos. No quiere decir que en cada organización haya uno para todo. No, digamos que acá lo que hice fue de todo lo que he visto en toda mi carrera, se los puse pues para que lo vamos a conversar. Eso dentro del capítulo de especialidad. La generalidad, como les contaba, son roles donde tú ves todos los procesos y lo que estás más es acompañando al negocio en su estrategia. Entonces, normalmente esos roles se llaman business partners, o ya pues, son gerentes o directores o de recursos humanos, y lo que hacemos en esos roles es estar al lado totalmente del negocio. No quiere decir que los otros no. En los otros estamos llamados a estar totalmente al día qué está pasando con el negocio, pero en este es estar ahí y traducir eso en la estrategia de talento o de gente que debe haber detrás para habilitar la estrategia y prepararnos para los futuros, para lo que viene. Entonces ahí tú te vuelves como, yo siempre les decía, y se van a reír si por ahí está conectado algún ex cliente mío, somos los Pepe Grillos de la organización. Entonces lo que hacemos es, ojo, miremos esto, revisemos esto, este dato está acá, armemos esta estrategia, vamos por acá, preparémonos a la siguiente generación porque vamos a tener este riesgo hacia adelante, y estamos ahí, muy de la mano, construyendo ese futuro de la organización, desde nuestra comprensión general de los procesos que tenemos que tenemos ahí a la mano en la organización. Si me preguntaban estos días, ¿qué habilidades críticas tiene un psicólogo organizacional? Miren, clarísimo, pensamiento analítico, súper importante, pero yo lo complemento, pensamiento analítico, crítico, pero también constructivo. Es decir, que genere acciones prácticas. Acá en las organizaciones no hay tanto tiempo para pensar y validar no, toca ser súper práctico y toca, claro, sin dejar de ser rigurosos y disciplinados y muy juiciosos, sobre todo con nuestros temas éticos, con nuestra rigurosidad académica y nuestra rigurosidad de datos. Es muy importante,
Pero toca ser prácticos, toca volver todo esto a acciones y acciones que funcionen y medir, ser muy juiciosos. Ahí viene otra característica, que los números te tienen que gustar, porque no es que te tienen, es que es clave en un organizacional poder conectarse no solo desde el lenguaje, digamos, de los comportamientos y demás, sino desde los datos. Entonces, un estado financiero, no lo sabemos hacer claramente, pero que si vemos una vida, digamos, uy, estamos en problemas. O si vemos un presupuesto, lo podamos leer. Eh, si hay un presupuesto para el rol, podamos comprender cuáles son las bandas salariales. Bueno, en fin, los números son claves para todos. Otro tema es el interés genuino por la gente y por el negocio. Es súper importante, porque, y no es el uno o el otro, son los dos. Porque en el momento en que se desconecta alguno, ahí flaqueamos en nuestra generación de valor. Entonces toca, digamos que estamos llamados es a tener las dos patas. La generación de valor desde el interés genuino por el negocio y el interés genuino claramente por la gente. Entonces esa es otra clara. Y estar actualizado. Esa diría yo que es el último tip que les daría ahí. Estar actualizado, toca saber qué está pasando con el Ministerio de Trabajo, qué está pasando con la economía, qué está pasando con los fenómenos globales. Y ahí solo un tip, fíjense, el año pasado cuando empezó COVID, yo pues tenía un rol de 4 países y veíamos cómo se está comportando y demás. Efectivamente, un país se activó con toda la pandemia en febrero, muy temprano en febrero, el otro hacia finales, el otro fue en marzo, el otro fue en abril. O sea, fue toda una escalera, pero si tú no estás encima y demás, entonces lo que empezábamos a hacer era, con los planes que teníamos en uno, ya sabíamos que nos funcionaba, que no, empezábamos a implementar el otro y así, o nos anticipábamos y de una implementábamos en todas las operaciones. Bueno, entonces estar actualizado y estar ahí al día en qué está pasando en el mundo, qué está pasando en los negocios, qué está pasando con la gente, con los fenómenos sociales, súper importante. Y aquí, aprovechando que ya les conté un poquito del tema de COVID, ahí les voy a contar. Yo creo que los retos actuales en la organización claramente se permearon con la situación de COVID del año pasado. Miren, varias cosas. Primero, cambió la forma de trabajar. Ya no trabajamos igual. El trabajo salió de la oficina, se metió en tu casa, y ser trabajador antes de la pandemia es diferente a ser trabajador hoy en día. Entonces, cambió eso. Entonces hay trabajo remoto, hay trabajo en casa, hay problemas de desconexión, o sea, todo un tema. El otro tema, teletrabajo, trabajo en casa, suena lo mismo, muy diferente desde la concepción de un psicólogo organizacional, porque hay regulaciones de por medio que cambian las dos, y entonces toca tener cuidado con ese tipo de distinciones. Otro tema, las complejidades psicosociales. O sea, no es lo mismo una familia que tiene espacio suficiente para que todas las personas que se tienen que conectar en la casa y una banda ancha con suficiente conexión para que todos se conecten, a un contexto donde tienes trabajadores, donde hay un computador, si es que hay un computador, y tienes la necesidad de conexión de no sé cuántos en la casa, niños en escolaridad, que tienen los papás que apoyar las tareas, bueno, en fin, esa realidad psicosocial claramente es un reto actual totalmente. Yo creo que el año pasado a pasos agigantados avanzamos ahí, pero total, ahorita todavía es todo un tema, porque eso impacta la forma de ser padre, la forma de ser madre, la forma de estar presente y los cuidadores principales, por ejemplo, cuando hay personas con discapacidad o cuando hay personas adultos mayores en casa, o sea, eso es otra cosa. Entonces, una realidad psicosocial clave, otro reto. Otro reto, y por fin lo vi, yo lo veníamos viendo, pero lo vi por fin en artículos la semana pasada, y se llama, acá se los traje, se llama el tecnoestrés, y es el síndrome de fatiga informática. Ya lo empezaron a investigar muy fuerte en España, ya hay artículos interesantísimos del tema, todo lo vimos y lo vivimos incluso. Entonces es el problema de la desconexión y la salud mental vista desde el punto de riesgo y de cómo estamos agotados de estar tan conectados. Entonces,
otro campo enorme, y uno que está pasando ahorita, que es muy vigente en este instante, que es el tema de aislamiento social. La gente que está volviendo a espacios de convergencia con otros no quiere volver, o si vuelve no sabe cómo interactuar, o esa dinámica de compartir con otros trabajando cambió, y además se impactó de una forma muy significativa. Ahí hay otro reto bien importante hoy en día para nosotros. Bueno, yo creo que esto fue un brochazo de todo. Yo creo que para cerrar, pues la parte que les quiero compartir y dar espacio a preguntas, si hay preguntas o inquietudes que quieran hacer, es, miren, yo creo que tenemos un llamado como psicólogos organizacionales a varias cosas. Esta no me cansaré de decirla nunca. Es, primero que todo, a generar valor. O sea, estamos llamados a seguir generando valor, a seguir generando las conversaciones adecuadas, con valentía, con mucha fortaleza, con datos, con hechos, y sobre todo a querer construir con otros, a querer construir, aprender que no, digamos que la comprensión del otro, el observador del otro es súper importante, a estar ahí, a estar presentes, a estar cercanos a la gente. A veces el día a día nos aleja, entonces yo creo que no, a estar cercanos, a querer seguir estando ahí y poder seguir transformando realidades. O sea, yo creo que cuando ya estás adentro y cuando quieres transformar la realidad ahí, a veces toma tiempo, pero yo, pues sí, lo he visto en mi carrera, cuando sigues, persistes y avanzas, eso realmente trae buenos frutos. A veces no los ves de inmediato, los ves a futuro, a veces la persona evoluciona de una forma diferente, en fin, pero sí se ven, y es el tema de persistir y seguir acompañando estos procesos que construyen realidades, que construyen país, que es lo más importante. Entonces, alguien alguna vez, y cierro con esta anécdota, en una mesa estábamos entrevistando a un presidente muy importante de una de las unidades de negocio donde yo trabajaba, y le decíamos cómo hacer para que recursos humanos siempre esté en la mesa de tomar decisiones, en la mesa donde se ha escuchado. Y decía, es que el problema no es estar en la mesa, el problema es estar en la mesa y generar valor en la mesa. Es decir, ustedes tienen que atravesar es el miedo a tener una voz única que genere valor en la organización. Y si generan valor y además comprenden e integran todas las variables para generar valor, seguramente nunca perderán el espacio en la mesa. Entonces, eso era como lo que les traía hoy. Me encantaría saber si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, algo que quieran saber, o algo que tal vez no dije que quisieran que exploremos. Ahí les doy un tiempito para que me escriban, ahí los estoy leyendo. En este orden de ideas, ¿qué cualidades crees que esperan las organizaciones de los trabajadores en el contexto actual? De los trabajadores, ok. Mira, yo creo que algo clave que se está esperando hoy en día es la capacidad de adaptación, porque incluso para las organizaciones está siendo difícil adaptarse. Entonces, tener gente al interior que tiene ya instalada la capacidad de adaptarse a los cambios, de decir, bueno, listo, no fue por acá, vamos adelante de otra forma. Eso yo creo que es clave, el tema de flexibilidad y adaptación. Otra es el tema de tener instaladas capacidades de autocuidado. Es decir, y ahí les comparto una experiencia del año pasado. Entonces, entramos todos a teletrabajo, tremendo, puestos de trabajo en la empresa, bueno, en las casas. Miren, hicimos de todo. Hicimos medición de puestos de trabajo en las casas, virtual y todo, o sea, fue toda una odisea. Revisamos pausas activas, un montón de cosas. Y cuando empezamos a observar en el qué más necesitábamos y demás, nos empezamos a dar cuenta que había una variable que se nos salía totalmente de las manos, y era la decisión de la persona de cuidarse en el proceso, ¿sí? Y con cuidarse digo sentarse bien, por ejemplo,
pararte, así estés en reunión, pararte y caminar en el puesto para que no estés fatigado, para que tu espalda no sufra. Bueno, en fin, esas variables que salen de control de la organización son claves. Son claves porque es que nadie más las puede hacer. Entonces eso es un tema que seguramente pues yo siento que es algo que se está esperando la organización hoy en día, y es que ya haya una conciencia que no, que la persona requiere activar esas medidas de autocuidado para poder disminuir su riesgo dentro del proceso. Dicen acá, en este momento ha aumentado el riesgo psicosocial por el trabajo en casa por pandemia. Eh, Teniendo en cuenta lo que mencionaste, la importancia de gestión de este riesgo, sí. ¿Cuál es el rol del psicólogo organizacional para favorecer una cultura que realmente prioriza al trabajador? Mira, yo creo que ahí como psicólogos, yo creo que algo clave es ser muy juiciosos con esa medición psicosocial y poner en práctica y poner mucho, hacer y ejecutar de inmediato los planes de acción. Cuando nos entregan este input del riesgo psicosocial, ahí tenemos claro, mapeado qué toca hacer y en dónde. Entonces yo creo que nuestro rol ahí clarísimo es garantizar que haya un plan que se esté ejecutando y que ocurra, y que la gerencia, que digamos que ahí es donde viene nuestro punto de ser la unión de los dos mundos, que digamos los stakeholders que lideran esas operaciones avalen, y no solo avalen, sino que además patrocinen ese proceso porque lo vean relevante. Es un proceso titánico, depende de la organización donde estemos, pero el llamado nuestro yo creo que es claramente a eso, a que ocurra este tipo de cosas, pero que además, como tú bien dices, me gusta mucho lo que me dices acá, Ángela, y es que eso que tú empiezas a encontrar se vuelva parte del cómo se hacen las cosas, para poder precisamente fortalecer la cultura de la organización. No que sea que es que tocó el plan de acción y ya, sino que perdure en el tiempo. Yo creo que ese es nuestro rol ahí. Sí, para los que preguntan que si el video que ha grabado, sí, queda grabado en la historia de la página de la facultad y ahí lo pueden consultar sin ningún problema. A ver, otra. La psicología organizacional como una rama en un área donde priman carreras como la ingeniería o administración, cómo generar valor más allá de la aplicación de pruebas de selección. No tener que el choque con esas disciplinas que priman en el área de talento. Pues mira, mi experiencia es que somos la mayoría psicólogos, al revés. Depende también mucho del sector donde estés. Si estás más hacia sectores estilo oil and gas y otro tipo de sectores, claramente son otro tipo de disciplinas las que están más, digamos que se ven más en recursos humanos, pero somos muchísimos psicólogos los que estamos dentro de la organización. Yo creo que lo clave y claro, pues que lo mencionaba un poco al inicio de la charla, es siempre generar valor y siempre comprender cómo generas valor en ese negocio donde estás. Es clave, porque claro que somos buenos aplicando pruebas e interpretándolas, pues es parte de algún capítulo de nuestra formación, pero nuestra estructura y cómo estamos formados va mucho más allá, pero requieres un ser muy juicioso en cómo leer muy bien esa organización, dónde se genera valor, cómo se genera valor y empezar a generar valor desde donde estás, generando conversaciones que van más allá, rompiendo la barrera de los números. Esa es el típico estereotipo que tenemos, es que somos muy malos con los números. Y no, ahí es donde salen nuestras habilidades analíticas y claro, nosotros no hacemos el número, por ejemplo, no estamos en contabilidad haciendo el número, pero tenemos que tener la capacidad que si nos ponen enfrente un estado financiero o si vemos la tendencia de ventas de la organización, pues sepamos qué esté pasando. Y ahí es cuando empezamos a hablar el lenguaje de la organización, de cómo se genera valor y demás, abrimos el espacio para ganar ese terreno más allá de seleccionar gente. Que eso es como la invitación más importante. A ver, acá tengo otra. Perfecto.
Bueno, no tenemos más inquietudes ni preguntas. Me encantó este espacio, muchísimas gracias a todos. Igual mi contacto es muy sencillo, les invitaría a que si quieren más estar en contacto conmigo o seguirme en LinkedIn, me encuentran por mi nombre, Carolina Góngora, ahí estoy, ahí siempre comparto mucha información de este tema y de otros de interés. Y bueno, aquí estamos en contacto, muchísimas gracias. Ahorita les pongo mi correo para si me quieren escribir y espero que haya sido súper interesante este compartir con ustedes. ¿Vale? Gracias a todos, un abrazo. Chao, chao.